detrás de la cámara tiene ya una inteligencia artificial que se ha hecho a través de análisis de miles de muestras en el laboratorio para calibración y prácticamente ya te da geoquímica hasta del aire, ¿no? Pero esos son los drones que la cámara cuesta más que el dron. Sí. Un dron para geología, $2,000, ¿no? Muy bueno. Pero la cámara te puede costar 20,000. Entonces, si no hay buena batería, prácticamente pierdes los dos. Ese es el riesgo ahora. Entonces hay que asegurar esos equipos antes de salir al campo. Claro. Seguro. De repente no es muy caro, ¿no? Ya empezamos la transmisión. Si gusta, ya empezamos, doctor. Ya, ustedes son los maestros de ceremonia. Ok, inicio. El Instituto Politécnico Nacional, ESETICOMAN, y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González y el vicepresidente Alberto Morales Olvera, y nuestros compañeros y miembros de la OPEG, Casiel Francisco Jiménez Mosco, Roberto Carlos Gaitán García y Adriana Monserrat Asunción, su servidora, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias, Francisco Portugas, quien nos dará una conferencia titulada Transición energética y las herramientas de la ingeniería del petróleo gas aplicada a la energía geotérmica. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. Francisco Portugas es presidente de Peruvian Geothermal Association, fundada el 10 de agosto del 2018. Francisco tiene una maestría y estudios de doctorado en ingeniería hechos en Noruega. El ingeniero geólogo es ingeniero geólogo de la UNMSM, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, Perú. A Francisco le apasiona promover y trabajar con la energía renovable, incluida el potencial de la energía geotérmica de baja a alta entalpía en América Latina. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias y les cedo la palabra y el público al ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor estar con ustedes. Yo tengo muy buenos recuerdos de México porque he trabajado ahí desde prácticamente el 2006 y hasta el 2014. Hemos hecho como 18 pozos avanzados en diferentes zonas de los reservorios. Pero también he coleccionado algunas muestras. Por ejemplo, esa mineral volcánico que es como ojo de tigre, que solamente se encuentra en México. Es una piedra muy, muy linda. Y también cuando yo conocí a un ingeniero, Ángel, en Bahrein, él me contó la historia de Cantarell. Y resulta que era el señor Gumersindo Cantarell, que era un pescador, y es el que reportó los afloramientos, digamos, en el mar de petróleo. Imagínense que el Cantarell en sus mejores tiempos producía 2.850.000 barriles de crudo, pero que era casi gasolina. Es una estructura fabulosa. Y después prácticamente cuando yo salí de México estaba produciendo 850.000. Pero en ese tiempo ya se le hizo sudar al yacimiento de arriba y de abajo. Pero un sistema de fracturas espectaculares. Eran como ríos prácticamente de fluidos. Un potencial muy, muy, muy grande. La presentación va a cubrir algunos aspectos.
vamos a partir del geoprincipio, porque yo sé que en el Instituto Politécnico Nacional estudian bastante ingeniería de petróleo y ingenierías, ¿no? Entonces, a veces es bueno mirar cómo se puede trabajar en equipo con otras personas de geociencias. Después vamos a utilizar también en algunos momentos un flash tecnológico. Y ese flash tecnológico es para ecualizar el conocimiento, porque ahora con los cursos selectivos uno tiene diferentes especialidades, pero cuando uno está en un equipo que se llama multi-asset, hay que participar. Si usted no participa en el equipo, prácticamente no va a contribuir. Y eso yo lo aprendí cuando estaba trabajando en Shell. En Shell, la fase preliminar, la fase de prefactibilidad de un proyecto es sumamente importante. Yo trabajaba en ese tiempo en Schlumberger y nos invitaban a las reuniones y le digo que el secreto era contribuir, porque si uno no contribuía, no lo invitaban a la siguiente reunión. Se aprende mucho tomando aire fresco en diferentes lugares. Después vamos a hablar sobre los escenarios que hay para los próximos 50 años, porque es el tiempo que ustedes van a trabajar. Yo no. Yo ahora estoy más que nada pensando en mi legado, y mi legado es plantar la semilla en Sudamérica, Perú, Ecuador y Bolivia, para que se utilice la energía almacenada en esa olla caliente, donde muchos de mis compatriotas prácticamente caminan descalzos sin saber que debajo hay 240, 300 grados de temperatura. Y claro, el tema principal es qué superposición hay de la tecnología de petróleo y gas hacia la geotermia. Y para mostrarles cómo lo vemos en Perú, la utilización de la energía geotérmica, les puedo decir que la visión futurística que yo y mi colega Daniel Maguiña es de ponerlo al Perú sobre rieles. Y en ese sentido yo estoy súper feliz porque acabo de enterarme de que, por ejemplo, el Tren Maya ha sido aprobado de 1.500 kilómetros. Pero ¿qué energía van a utilizar? Van a quemar 18 millones de galones de crudo residual cada día. No sé, pero es un reto para ustedes para que salgan con algunas soluciones. Aquí tenemos el ejemplo del geoprincipio de su seguro servidor. El geoprincipio de su seguro servidor consiste en 3 puntos. Primero, hay que observar. ¿Qué es lo que estoy observando aquí? Veo colores. Veo colores verde, color azul, veo un color amarillo y con un poco más de curiosidad también veo un color anaranjado. Y de rato en rato veo unas líneas verticales súper nerviosas, se van a la izquierda, a la derecha. Y también observo que, por ejemplo, el color azul tiene menos continuidad lateral. El amarillo se extiende hacia la derecha de la pantalla. Estoy observando. Ahora voy a describir. Bueno, hay una especie de intercalación lateral entre el verde y el amarillo. Mirando los registros hay una anticorrelación entre el verde, prácticamente el azul y el amarillo en términos, por ejemplo, de gamma ray, en términos de resistividad y en términos de acústica. ¿Qué me indica eso? De que de repente hay por lo menos 3 o 4 tipos de litología aquí. Entonces ya comienzo a lanzar mi geoprincipio. El amarillo es arena. El verde es lutita y el azul es caliza. ¿Pero por qué estoy haciendo esto?
porque cuando yo fui a este país, yo quería introducir nueva tecnología para levantar crudo más seco hacia la superficie y dejar las fases más móviles en el subsuelo, y así también mantengo la presión y minimizo la declinación temprana de este campo. Dicho y hecho, toditos esos registros nerviosos son locaciones de los pozos. Todos se han ido al amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo tiene muy buenas propiedades de porosidad, muy buenas net to gross, y también tiene buena permeabilidad. Entonces ese era el objetivo. Todos iban al amarillo porque ahí estaban los hidrocarburos. Ahora, claro, ahora que muchos de esos horizontes están ya produciendo un corte de agua de 96, 95, 93%, pero el factor de recobro no es muy alto, es 12%, entonces significa que todavía tengo muchísimas saturaciones residuales económicas de petróleo. Ajá, pero ¿por qué no me voy al azul? El azul yo lo vi en un afloramiento y resulta que es una caliza fosilífera muy fracturada y prácticamente súper saturada de hidrocarburos. Entonces, si yo quiero seguir revitalizando este campo, prácticamente voy a utilizar y voy a tratar de recobrar más hidrocarburos de estas calizas. Entonces yo he observado, he descrito, y ahora mire, estoy solamente solucionando porque yo quiero introducir nueva tecnología y también quiero utilizar este tipo de recompletamiento y tal vez irme horizontalmente en algunos de los horizontes de calizas. Hay muchísimas otras preguntas, pero es bueno cuando uno está en un equipo siempre enfocarse en el reto principal, la pregunta principal, y después ya ir el resto con recomendaciones. Ahora en esta otra diagrama ven muy claramente que el color rojo tiene muchas crucecitas, eso significa basamento. Pero los otros colores azul y celeste y verde y amarillo, mire, se acuñan yéndome hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Significa que mi potencial no es tan grande. Y lo otro es de que en ciertas zonas prácticamente no voy a producir más. ¿Por qué? Porque no hay potencia, hay trampa estructural, pero no hay buena migración de hidrocarburos. Entonces aquí ya estoy pensando que tal vez un potencial que yo podría utilizar para seguir explotando estos campos es una coproducción de crudo y energía geotérmica. ¿Por qué? Porque mis registros de temperatura muestran que hay unos fluidos que tienen más de 110 grados y 110 grados con un sistema binario de producción lo puedo utilizar para generar electricidad. Y miren que yo puedo utilizar esta electricidad también para seguir produciendo el campo y no, digamos, estar produciendo mucho dióxido de carbono. Entonces ahí les he mostrado de que el geoprincipio es bueno que lo apliquen en todo. Sean curiosos, van al supermercado, van donde sean, están en un avión, están con un dron, siempre utilicen estos tres principios. Observar, describir, describan lo más que puedan. No se censuren a sí mismos. Cuando hagan su tesis, no pongan figura 1, mapa. No. La figura 1 muestra la ubicación de tal y esto, por qué, y esta coordenada es tal tipo y me está mostrando tal y tal.
describan, porque ahora mire, con tanta prisa que tenemos, nosotros no leemos el texto, nosotros leemos la visualización. Por eso es que es muy importante con ustedes que están jóvenes y, digamos, van a trabajar por el futuro, sus ideas y su creatividad, siempre sus observaciones, su descripción y el reto que quieran resolver va a ser la conclusión parcial, porque no hay nunca conclusión final. No estamos en un mundo determinístico. Ahora pasamos del geoprincipio al flash tecnológico. Y esto lo hago para entender por qué tenemos petróleo, por qué tenemos mineralizaciones prolíficas a lo largo de esta cadena de fuego y por qué es que tenemos tantos parques de volcanes y por qué asociado a eso tenemos tantas fuentes de aguas termales, tenemos potenciales de litio y tenemos otras mineralizaciones de boro, silicio, que son elementos estratégicos, así como están considerados por la Unión Europea y que son parte de lo que se llama ESG, Environmental Social Governance. Significa que del 100% de financiamiento que hay para energía, el 50% está asignado a energía verde. ¿Y qué es energía verde? Bueno, puede ser solar, puede ser eólica, puede ser hidrógeno, puede ser secuestro de dióxido de carbono y energía geotérmica. Para ustedes es muy familiar porque producen bastante energía geotérmica en México, pero en los otros países todavía está en proceso de desarrollo. Entonces vamos a ver esta animación, es la mejor y esto me lo envió un estudiante de la Universidad de Dallas y él está haciendo su PhD en geomecánica. Él es petrolero, pero está haciendo el PhD en geomecánica para geotérmica. Casi todos tenemos una idea de lo que es el magma, pero ¿cuántos de nosotros tenemos claras las condiciones en las cuales se forma el magma? Consideremos un corte sencillo de la Tierra. Estamos de acuerdo en que la Tierra consiste en 3 principales capas composicionales generalizadas: la corteza, el manto y el núcleo. Muchos piensan que todo el manto está fundido, pero a pesar de que sí se encuentra a una temperatura muy alta, parte del manto es roca sólida. Ahora, si la corteza y parte del manto no están fundidos, ¿de dónde viene el magma fundido que alimenta a todos los volcanes de la Tierra? Para responder esta pregunta necesitamos pensar en profundidad, pero no a profundidades tan grandes. Necesitamos pensar en los 200 kilómetros superiores de la Tierra. Esta es la única parte donde el manto se puede fundir. Otra manera que utilizamos los geocientíficos para referirnos a estos 200 kilómetros superiores de la Tierra es la litosfera, que está compuesta por el manto litosférico y corteza y se encuentra sobre el manto astenosférico de la astenosfera. La litosfera se diferencia de la astenosfera porque es más fría y rígida. Por esta razón no puede tener movimiento convectivo y solo se enfría a través de la conducción. La astenosfera, por el contrario, es más caliente y dúctil, lo cual le permite tener convección. La convección astenosférica hace que suba el material fundido y caliente hacia el límite de la astenosfera y la litosfera. Si ponemos una escala que nos muestre la profundidad de estas capas, se puede ver que la litosfera generalmente se extiende hasta los 100 kilómetros de profundidad. Además, podemos asociar presión a la escala de profundidad, ya que son magnitudes proporcionales. En geociencias, usualmente nos referimos a la presión con unidades de gigapascal. El pascal es la unidad del sistema internacional utilizada para presión y equivale a 1 newton por metro cuadrado. Las presiones son tan altas al interior de la Tierra que requieren del prefijo giga, que equivale a 1000 millones. Continuemos. También podemos poner la temperatura en el eje horizontal, lo cual nos permite trazar una línea que describe cómo varía la temperatura en función de la profundidad y la presión de la Tierra. Esta línea la llamamos geoterma.
La geoterma nos muestra cuál es la temperatura a una profundidad específica en la Tierra. ¿Notan cómo cambia la pendiente de esta línea justo en el límite entre la litosfera y la astenosfera? Esto se debe a que el calor en la litosfera es transferido a través de conducción, una manera menos eficiente de transferir calor que lleva a grandes diferencias en la temperatura de la capa. En cambio, en la astenosfera hay convección, un proceso más eficiente para la transferencia de calor, cuyo efecto es que haya una distribución más homogénea de temperaturas. Otra forma de ver esta gráfica es describir la geoterma de la litosfera como un proceso conductivo, mientras que la de la astenosfera es una geoterma diabática. Pero un momento, ¿a qué nos referimos cuando decimos geoterma diabática? En la termodinámica, un proceso adiabático es aquel que ocurre sin transferencia de calor o materia entre dos sistemas termodinámicos, como el sistema que estamos considerando y su alrededor. En el contexto de la geoterma, el proceso adiabático se refiere a aquel en el que la presión en la astenosfera varía significativamente mientras que la temperatura cambia muy poco. Este comportamiento es común cuando un material líquido tiene convección. En este caso, la temperatura de la astenosfera se mantiene aproximadamente constante, aumentando solo medio grado centígrado por cada kilómetro de profundidad. En contraste, el cambio en la temperatura es mucho mayor o más rápido por cada unidad de profundidad en la litosfera. La pendiente de la geoterma depende del grosor de la litosfera. ¿Ven cómo la pendiente de la geoterma conductiva cambia en función del grosor de la litosfera, mientras que la pendiente de la geoterma diabática se mantiene casi constante? Si la geoterma diabática se extendiera hacia la superficie de la Tierra, la temperatura de esta sería de unos 1410 grados centígrados, la cual se conoce como la temperatura potencial del manto. Sin embargo, esto no sucede debido a que la litosfera conductiva hace el rol de aislante, ayudando a que haya una gran diferencia en la temperatura entre la base del manto superior y la superficie de la corteza terrestre. Listo. Entonces, ¿por qué esto ayuda a entender cómo se forma el magma desde el manto? El manto está compuesto principalmente por peridotita y la fusión parcial de esta peridotita produce magma basáltico. La temperatura de fusión de la peridotita varía dependiendo de la profundidad de la Tierra y se representa en este diagrama con una línea llamada sólidos. En la zona a la izquierda de esta línea encontraremos peridotita sólida, mientras que a presiones y temperaturas que se encuentran a la derecha de la línea, la peridotita se fundirá parcialmente. Para generar magma, la geoterma tiene que cruzar el sólidos. ¿Notan cómo en este caso la geoterma nunca cruza el sólidos? Esta es la condición normal en la cual el manto no se funde y permanece sólido. Pero sabemos que el magma basáltico se forma bajo ciertas condiciones especiales en las que el sistema se altera de manera que la geoterma cruza el sólidos y causa la fusión parcial del manto. ¿Pero cuáles son estas condiciones especiales? Hay tres contextos tectónicos en los cuales se puede lograr la fusión del manto. Estas son plumas mantélicas o puntos calientes, márgenes divergentes y márgenes convergentes. Ahora miremos estos ambientes tectónicos con mayor detalle. La primera manera de fundir el manto es simplemente calentándolo. Esto aumenta su temperatura potencial y se logra por medio de una pluma mantélica como las que se encuentran bajo Hawái y Galápagos. ¿Ven cómo la pluma mantélica asciende a través de la astenosfera, se atasca en la base de la litosfera y la geoterma se desplaza hacia temperaturas más altas? Cuando la geoterma cruza el sólidos, empieza a fundirse parcialmente en la astenosfera a profundidades como las que se encuentran en el diagrama. Si este magma logra ascender hacia la superficie, hace erupción y forma un volcán. Esta lava basáltica en Hawái se forma cuando una pluma mantélica funde parcialmente el manto que se encuentra por debajo de Hawái. Esta es la distribución global de plumas mantélicas. La segunda manera de fundir parcialmente el manto es haciendo que el gradiente de temperatura diabático de la astenosfera se extienda hasta profundidades mucho menores de las usuales. Esto se logra reduciendo el grosor de la litosfera. Esto sucede en el caso de las dorsales oceánicas en los márgenes divergentes. Observan cómo a medida que la litosfera se adelgaza, la geoterma cambia de manera que puede cruzar el sólidos y fundirse. Este área triangular representa combinaciones de presión y temperatura en la cual puede ocurrir la fusión parcial bajo estas condiciones. Esta lava haciendo erupción en la cuenca del Lau, ubicada en el suroeste Pacífico, se formó en consecuencia de disminuir la presión en el manto en una dorsal oceánica. Acá podemos ver la distribución global de los márgenes divergentes.
La tercera manera de fundir parcialmente el manto es adicionando agua al sistema, como sucede en las zonas de subducción en un límite de placa convergente. Consideremos un corte sencillo de una zona de subducción. La placa de la izquierda está subduciendo por debajo de la placa de la derecha. La placa subducida libera agua a medida que se sumerge más profundo en la tierra. El agua interactúa con la peridotita en el manto, lo cual cambia su punto de fusión. Esto se representa en el diagrama cambiando el solidus de la peridotita a un nuevo solidus hidratado, como muestra la línea azul. La peridotita hidratada se funde a temperaturas mucho menores que la seca, lo cual permite que el solidus cruce esa geoterma. Esto produce la fusión de la cuña mantélica que se encuentra justo arriba de la placa subducida. El monte Santa Elena o Mount St. Helens es un ejemplo de volcán que se alimenta de magma generado en la cuña mantélica de una zona de subducción. Acá podemos ver la distribución global de los márgenes convergentes. Bien, ahora recapitulemos. Bajo condiciones normales el manto es sólido y no se va a fundir a menos que suceda alguna de estas tres condiciones especiales. La primera es una pluma mantélica, la cual calienta el manto y hace que la geoterma cruce el solidus de la peridotita. La segunda ocurre en márgenes divergentes cuando el manto astenosférico asciende a menores profundidades, lo cual somete al material a una presión menor y permite que la geoterma diabática cruce el solidus de la peridotita. El tercer caso sucede en márgenes convergentes, donde se introduce agua al sistema y se sustituye el solidus seco por un solidus hidratado desplazado hacia menores temperaturas. Esto facilita que se cruce con la geoterma y se pueda fundir. Esperamos que les haya servido esta explicación de las tres maneras de fundir el manto. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos interesa más es saber tres cosas. Uno es de que ya sabemos por qué las Islas Galápagos y Hawái y Islandia prácticamente son ríos de lava. También sabemos qué es lo que está sucediendo en las dorsales oceánicas. Es un objeto de investigación muy grande ahora con mucho potencial para el futuro, porque ahí se están generando prácticamente cada día minerales y recursos que pueden ser objeto de lo que se va a llamar en el futuro la minería submarina. Y en la universidad donde yo estoy asistiendo, ya hay un profesorado en esa área y hay mucha actividad y hay compañías que están haciendo eso y están mapeando y todo. Y lo otro es lo de la placa subducida. ¿Por qué? Es que esa nos ayuda a explicar por qué tenemos, por ejemplo, en el sur de Perú, Chile, Ecuador, unos parques, Centroamérica y México, unos parques de volcanes activos, y por qué también, a pesar de que se consideran como amenazas y peligros, pero también han sido la fuente durante el tiempo geológico de unas mineralizaciones polimetálicas tan ricas que han contribuido al desarrollo de nuestros países. Ahora la situación de la energía para el futuro. Hay muchas predicciones, pero todas coinciden. Lo que sí va a suceder de aquí al 2050 es de que el consumo de petróleo va a bajar. Carbón va a bajar, excepto en China, porque tienen otros, regulaciones ambientales. El gas se va a incrementar. La hidráulica prácticamente se mantiene. La nuclear se mantiene, puede incrementarse en el caso de China también. Y lo que sí va a incrementar son las energías renovables. ¿Y qué significa eso? Significa que actualmente en el petróleo tenemos como 2.500.000 trabajadores. Pero en las energías renovables ya están por el 1.250.000. Pero como es una tecnología que viene de los países desarrollados, por ejemplo, nosotros vemos molinos de viento por todo sitio y pensamos que los molinos de viento van a generar empleo, pero sí generan,
pero más del 50% de los que trabajan produciendo esos molinos de viento lo hacen en Dinamarca. Y Dinamarca es un país de juguetes, un país chiquitito. Pero ellos comenzaron con los molinos de viento hace 35 años y miren que ha conquistado el mundo, ¿no? Ahora la situación que hay son 3 escenarios para que sepan. Uno es business as usual, o sea, que seguir haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Lo otro es una reducción drástica de elementos de polución. Y la otra es un compromiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos como más de 90 millones de barriles al día. Pero resulta que al 2050, si seguimos los negocios así como siempre, no va a cambiar mucho. Pero si vamos a un ambiente súper drástico, prácticamente va a bajar a 40 millones. Y si vamos a un compromiso, prácticamente va a ir como a 55 millones. Entonces, ¿cómo se va a compensar esa pérdida de tan alto porcentaje? Se va a hacer con la energía renovable. Solamente para que vean otro gráfico, ¿no? Por ejemplo, el transporte utiliza fluidos líquidos hasta 60 millones de barriles al día. Pero las prognosis son de que puede bajar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener baterías potentes, aviones eléctricos, trenes súper veloces eléctricos y probablemente un parque de automóviles también. Ven que esa es la tendencia y en realidad yo creo que va a haber un cambio más bien gradacional y no va a ser una revolución como muchos proponen. ¿Y por qué? Es porque tenemos muchas reservas. Por ejemplo, solamente Venezuela tiene como 302 billones de barriles, Saudi con 270 billones de barriles, Canadá, Irán, Irak, Estados Unidos, México. Significa que tenemos casi más de 1.5 trillones. Y esto no lo vamos a dejar de la noche a la mañana. Por eso es que no debemos entrar en pánico de que las carreras de petróleo se van a desaparecer, que, bueno, hay muchos pesimismos, ¿no? Pero yo veo que más bien va a ser un cambio gradacional, pero tienen que prepararse. Por ejemplo, en las universidades donde he estado asistiendo, ahora ya no se llama Facultad de Petróleo, sino se llama Energía y Recursos. Uno puede salir experto en perforación, reservorios, producción, pero también puede salir en geología, geofísica. Y prácticamente se han unido. Y ahora está la metalurgia, hasta la ingeniería de minas, hasta la geotecnia, todos están en el mismo instituto. Y eso es porque también se ha puesto cátedras ahora para energía geotérmica. Ahora, en el otro lado vemos un mapa brillante. Ven que hay energía geotérmica en todo el mundo. Es accesible y también es cuestión de costos. Y ahora vamos a ir a ver cómo la tecnología de petróleo puede optimizar este tipo de actividades. En el 2008, mi gran colega Carsten, él fue nombrado gerente de geotermia en una compañía muy grande en Noruega. Y la primera idea que él aceptó es hacer un seminario en el sur de Noruega y se invitó a los expertos del mundo para que nos digan cómo lo ven, ¿no? El futuro en el 2018. Y ahí se evaluaron de que exploración y gerenciamiento de yacimientos es prácticamente lo mismo. O sea que no hay mucha diferencia. Pero el beneficio grande que hay de la industria del petróleo va a ser
perforación, completación de pozos y mediciones, porque estamos en un ambiente completamente diferente que trabajar en cuencas sedimentarias, carbonatos, arenas o turbiditas. Entonces nosotros hicimos también desde hace años una serie de diagramas de flujo para, digamos, mostrar las etapas que hay de exploración, desde cómo se ubican las fuentes volcánicas, cómo se evalúan las rocas, cuáles son los modelos geotermales y cómo se hace la producción. Esto lo hicimos a mano y algunos con máquina. Pero ahorita esto es muy útil porque hay unos muchachos igual que ustedes que tienen un interés tremendo, por ejemplo, en Machine Learning, Artificial Intelligence, y utilizan estos diagramas solamente que tienen habilidades de programar. Y eso es lo que le estoy diciendo ahorita. Para el futuro se necesita ingenieros, pero que también tengan un poco de afición para la información tecnológica. Y eso va a cubrir más o menos 60% de su trabajo. Como en todo, en petróleo ustedes han visto también muchos modelos. Por ejemplo, el que les estoy mostrando a la izquierda es lo que sucede en Wairakei, en Nueva Zelanda. Un campo geotermal que ha estado en producción desde el 2050. Pero ¿cómo es la globalización? La Billiton y Río Tinto tenían una fundación de aluminio, pero ahora lo están produciendo aluminio en otros lugares y significa que en realidad lo único que está sucediendo en este campo es un poco de subsidencia, pero ya no tiene la misma prioridad. En el otro lado, tenemos ya un modelo un poco más, no necesariamente conceptual, pero más determinístico, porque ya se ubicó la cocina y se ven isotermas, se ven pozos de exploración, se ha hecho un modelo del sistema hidrogeológico geoquímico y aquí, miren, la altura es como 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se parece mucho a México, se parece mucho a Perú, parece mucho a Bolivia, Ecuador, y se acaba de instalar la planta por 10 megawatts aquí. Y el otro es un caso súper dramático en Japón, donde prácticamente el mar está hirviendo. Y el otro lado es Turquía, que es, aparte de Islandia, es uno de los países que más generan electricidad geotérmica. Lo que les puedo decir es que en esta área hay muchísimos modelos conceptuales, porque hay muy pocas perforaciones. Entonces, ahorita lo que vale para seguir evaluando es utilizar métodos geofísicos. Y es muy importante utilizar estas mediciones indirectas para minimizar los riesgos, igual que se hacía en el petróleo. Ustedes eran muy niñitos en esos tiempos, pero miren que antes de 18 pozos que se perforaba, uno era el descubridor. Y eso es porque no habían mediciones de geofísica. Pero cuando vino la sísmica marina, vino muchísimas otras técnicas, sísmica terrestre y todo, resulta que nadie perforaba si no había por lo menos una sección sísmica. Y eso se nota aquí. Por ejemplo, yo voy caminando por un túnel, con la visión. Y eso es para mostrar que tenemos que siempre incluir mediciones, aunque sean en un modelo 1D, 2D, 2,5 y 3, 5D. Ok, ahora resulta cómo comenzó todo esto del petróleo. Resulta que todos conocen Salt Lake City en Estados Unidos, y ahí hay un lago salado que tiene más o menos 18 kilómetros de ancho y 36 kilómetros de largo y más o menos entre 15 y 20 metros de profundidad del agua.
También tienen la mina más gigantesca del mundo. Son productores de oro y elementos estratégicos. Esa mina se ve desde la Luna. Es uno de los cráteres más gigantes que hay en la Tierra. Resulta que una de las grandes contribuciones de la ingeniería de petróleo hacia la geotermia es la perforación. Aquí tenemos una plataforma de concreto que tiene más o menos 180, 200 metros de agua. Y de ahí se dirigen los pozos hacia 3 kilómetros. Y resulta que de ahí se extienden como brazos para drenar lo más que se pueda. Y resulta también de que estos pozos tienen que estar ubicados justo 3 metros encima del contacto agua-petróleo por cuestiones de gerenciamiento del campo. No queremos que se conifique con gas de hacia arriba y que tampoco se conifique con agua de hacia abajo. Miren qué precisión para navegar esto. Aquí lo ven estos pozos sobre mi pueblito. La misma trayectoria, este pozo se hizo en el 2006, 2008. Vemos que está sobre Nueva York. Prácticamente lo estamos drenando todito Nueva York solamente con una entrada. ¿Por qué? Es porque el número de slots que se llama de entradas en las plataformas es limitado. En este caso solamente había entre 47, algo así. Y resulta que para drenar toda esta área necesitaría por lo menos 15 pozos. Entonces ahí vino el avance, la contribución de la perforación. Lo mismo sobre el Río de Janeiro. Y aquí sobre Oslo, vemos que estamos drenando un área de 4 por 4 kilómetros, 16 kilómetros. O sea que me lo estoy drenando prácticamente con pozos de 4.000, 2.000, 3.000, 4.000. La longitud total de este proyecto fue 15 kilómetros. Es un avance tecnológico que no se hubiese, digamos, logrado. No es que hubiese habido un gran interés por estas y investigación en esta área. Aquí ven los fierros, los 5 brazos, 15 kilómetros, y tienen que estar 3 metros encima del contacto agua-petróleo. Aquí les puedo decir lo siguiente, que si los fierros no llegan a TD, bueno, lo que uno haga por otras áreas no sirve para nada. Los fierros tienen que llegar. Y por eso ven que perforación, completación y mediciones son las áreas que representan una gran contribución hacia la geotermia. En este momento me gustaría decirles que la geotermia es como el petróleo. En el petróleo puede venir un ingeniero químico, un ingeniero civil, un físico, un mecánico, un electricista. Todos pueden contribuir. Igual en geotermia. De nuevo, miren estas tremendas tipos de fierros. Muchas barreras de seguridad. Esto me hace recordar los tiempos cuando estamos trabajando en este tipo de competiciones avanzadas. Y ahora les muestro por qué es que comencé con el lago de Salt Lake. El troll se parece a un troll, ven que tiene colores verdes, colores rojos. El color rojo es el gas, el color verde es el petróleo. Y está más o menos a 60 kilómetros de un pueblito de Noruega que se llama Bergen. Y también tiene más o menos 36 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Y al otro lado ven la sísmica. Ven las fallas. Se nota muy claramente las fallas. Fallas antitéticas también. Pero justo en el centro, donde está la flechita, hay una línea horizontal. Y eso es lo que se llama un bright spot. Es un contraste de impedancia acústica, donde la densidad del agua, velocidad del agua, versus
velocidad del petróleo, densidad del petróleo, versus velocidad del gas, densidad del gas, da un contraste. Y eso hace que aparezca como una línea horizontal, y eso se llama bright spot. Y ven que cruza todas las capas son arenas y tienen una inclinación, pero esa línea sigue siendo vertical, sigue siendo horizontal. Y esta es una técnica que la Shell lo tenía en Canadá como secreto casi 10 años. Y resulta que, miren, esto es un indicador directo de hidrocarburos. O sea, en nuestro caso, esa capa de petróleo tiene entre 10, 15, 12, 15 metros, casi la profundidad de la Salt Lake. Y el pozo se tiene que poner, por razones de gerenciamiento de campo, 3 metros encima del contacto, para evitar la conificación de la capa de gas y la conificación temprana de agua. ¿Por qué? Dejará lentes sin ser producidos. Y significa que si yo tuviese 100% de recobro aquí, prácticamente le hubiese drenado todo el lago de Salt Lake. Se hubiese quedado seco. Pero no hay factores de recobro tan altos. Y eso también es válido para la geotermia. Y aquí vemos de nuevo, y lo más importante, siempre ir al campo para calibrar la sísmica, los registros con el afloramiento y con, digamos, equivalentes de los reservorios que estamos estudiando. Ahora, la misma compañía que yo les mencioné al comienzo, resulta que en realidad en esos tiempos tenía también centro de investigación. Y en el 2016 ya los científicos ya habían estado pensando cómo hacer un proyecto para ir aprendiendo y estudiando estos aspectos de geotermia. Entonces fueron a Islandia y ya les mostré que Islandia prácticamente es un río de lava. Y se utilizó todo lo que se pueda de sísmica, de geofísica, de gravimetría, magnetometría, radares, todo para mapear y detectar la extensión de la anomalía. Ven ese azul, es una anomalía que representa 600 grados de temperatura y el amarillo menor. Y ahí se planificaron 5 pozos que llegaban más o menos a 1500, 2500 de profundidad. Pero uno de esos pozos se extendió desviado, es el pozo inyector, hasta 4.5 kilómetros. Y en 4.5 kilómetros encontró un ambiente, pero de temperaturas críticas, pero felizmente microfracturado. Y entonces estas salmueras prácticamente llegaron a un ambiente de 600 grados y cada uno de esos pozos, cuando se le instaló los equipos de superficie, prácticamente podían generar 100 megawatts. Un megawatt más o menos da energía para 1500 viviendas. O sea que ven que es un potencial tremendo. Un área tan reducida, un potencial energético tan grande. No todos tenemos las condiciones de Islandia. Entonces ahorita, por ejemplo, en la universidad se está haciendo este proyecto. Se va a perforar más o menos entre 4.000 a 6.000 metros. Un pozo inyector en el centro, en azul, el número 6. Pozo 5.5 es pozo productor. Se va a llegar al basamento. Y también hay un pozo de observación, el pozo 9. ¿Y para qué? Para estudiar 2 aspectos. Uno es la eficiencia de secuestramiento de CO2 y también para ver cómo, utilizando estos gradientes geotérmicos que yo les mostré en esa flash tecnológico de cómo fundir el manto, se pueden utilizar para energizar y generar electricidad. Otra gran contribución del petróleo hacia la geotermia es el monitoreo. Y esto se hace con fibras ópticas. Y aquí tenemos un pozo que tiene más o menos 18.000 pies. Y en el otro lado tenemos una imagen que se obtiene con fibras ópticas. Y abajo tenemos
un sensor de presión y temperatura. Aquí el objetivo era encontrar qué zonas están contribuyendo a la producción. Y podemos ver esas líneas verdes que son miles y miles y miles de mediciones y cómo la barrita se está moviendo en el otro lado, indicando qué es lo que está sucediendo. Muestra cómo o qué parte del pozo está contribuyendo. Y vemos que el talón es la zona de entrada y casi 60% del pozo no está haciendo nada. Y esto es importante porque cuando yo haga una nueva estimulación, yo sé dónde voy a tener que estimular este pozo de tal forma que pues, sección horizontal contribuya a la producción. Es un avance muy, muy grande y en geotermia la temperatura es muy importante. Por eso es que en el proyecto de la universidad se ha puesto un pozo de observación también. Y también se utiliza mucho estas fibras para comunicaciones. Prácticamente todo el mundo está lleno de fibras ópticas. Ahora la similitud entre geotermia y petróleo también está más relacionado con lo que se hace en los yacimientos no convencionales. Y ahí tengo mediciones discretas de unos cuantos pozos. Entonces comienzo a estimar ciertos parámetros. Tengo que definir mis polígonos de influencia de la zona de interés. Y después que he definido eso, voy a una malla estática y comienzo a poblar de estos parámetros. En este caso, por ejemplo, el verde es lutita, el color brillante es caliza, ¿no? Después ya voy poniendo otros parámetros, por ejemplo, porosidad efectiva, ¿no? Pues voy poniendo, por ejemplo, el contenido orgánico total. Y otro podría ser, por ejemplo, breathability, o sea, qué facilidad tiene esta roca para ser perforada, ¿no? Y también puedo integrar mediciones de microsísmica, ¿no? Aquí tengo una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa. ¿Por qué hago todo esto? Es porque el jefe me ha dicho, mira, tienes que decirme dónde vamos a perforar el siguiente pozo. Eso es lo que se llama sweet spot, ¿no? El punto dulce. Pero en geotermia es el punto caliente, porque ahí tenemos que buscar la olla caliente que va a generar estos fluidos y llevar a la superficie y generar la energía que necesitamos. Ahora, el mundo es muy goloso. Tenemos, por ejemplo, que un niño en Estados Unidos, en toda su vida, en todo el periodo de su vida, se va a utilizar como 64,000 galones de petróleo, como 7 millones de pies cúbicos de gas, hasta 2 onzas de oro, 350,000 libras de carbón, pausita, zinc y todo. Es un mundo que necesita energía y aquí no está incluido China, Japón, India. ¿Y cómo va a ser en el futuro? En el futuro va a ser la comida geotermal. ¿Por qué? Porque miren, para el año 50-60, la población va a ser probablemente 10,000 millones de gente. Y para eso, solamente con los niveles actuales de consumo, se van a necesitar 300 millones más de hectáreas para ser cultivadas. Y para eso se necesita energía. ¿Y por qué ahora entienden que el gas es importante? Porque el gas es un componente muy importante como fertilizante. Aquí en Noruega, por ejemplo, les cuento otra curiosidad. Cada año producen 300 millones de salmones. Y la comida de los salmones también contiene gas. Esto es muy importante para que piensen qué es lo que van a hacer en el futuro. Porque miren, ahorita la energía de carbón, petróleo y gas es 90% del consumo mundial. Agua 2.7%, solar no llega ni siquiera a 0.4% y viento ni siquiera a 0.8%. La biomasa sí
7,1%. ¿Por qué? Porque está India y África y la selva de Perú y todo eso todavía siguen quemando leña, ¿no? Pero sí me gustaría mostrarles por qué México necesita más energía geotérmica. Porque mire, para producir 1 megawatt con carbón, $140. Con combustible fósil, $200, más de $200. Con gas, entre 70 y tantos. Solar está por 21. Eólica por 19. Y la geotérmica está por 37. Pero la diferencia es que la energía geotérmica funciona 7/24, 360 días al año. Y no está sujeta a oscilaciones globales de precios y todo eso. Por eso es que este tipo de energía es muy, muy importante. Y ahorita ven el número de compañías de geotermia se está incrementando más y más y más y más. Pero el rol de la compañía estatal también está creciendo porque digamos que las compañías estatales son las que deciden la política energética de muchos de nuestros países. Este de aquí es un ejemplo de cómo se hizo en Alemania para una planta geotérmica. Modelo, pozo inyector desviado, pozo productor desviado, el modelo de hidrogeoquímica y por qué esta agua sale caliente. La ventaja aquí es de que se busca geotermia, se encuentra petróleo. Se busca petróleo y se encuentra también geotermia. Entonces, ahora en estos campos es produciendo la coproducción de las dos. Y lo más importante es que hay una tecnología súper avanzada para utilizar estas salmueras y también extraer litio, boro y silicio, que son elementos estratégicos. Imagínense el silicio. Sin silicio no hay paneles solares. Sin litio no se puede almacenar la energía. Y miren que esta es una casita de 600 metros cuadrados. Y ahí está la planta generadora, el pozo inyector, el pozo productor. Y esa piscina es la piscina de mantenimiento. Es una energía muy, 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 muy poderosa. Registro de temperatura. Pero bueno, tardó 5 años para hacerlo. Lo interesante es que esta mapa en verde y amarillo muestra la distribución areal de las temperaturas y eso significa que se administra como si fuese un campo de petróleo. De nuevo, el sistema que se utiliza para generar la electricidad y el circuito es cerrado porque lo que sale del subsuelo genera esa energía, se utiliza para la calefacción de las casas y se reinyecta. Es un sistema cerrado. También ahora está de moda el litio. Y en esa curva se ve el litio en miligramos por litro y también el contenido total de sólidos en función de la temperatura. Ven que el agua de mar es 0, ¿no? Pero los campos geotérmicos y los salares, claro, tienen mucho más potencial, pero es mucho más fácil sacar de las salmueras que de los salares, porque en los salares tiene que construir piscinas gigantescas y también utilizar 8 o 9 meses esperando para que se precipite algunos elementos, mientras que en el agua de los campos de petróleo y geotermales prácticamente está disuelto el litio. Solamente un ejemplo. Una tecnología alemana también para esto, porque Alemania en el 2050 va a tener 60% de su energía renovable. Y este es el caso de Alberta, donde ven los arrecifes de coral que están azul, y ahí hay una salmuera de litio que contiene litio. Se sigue produciendo petróleo, pero también se ha evaluado 7 millones de toneladas equivalentes de carbonato de litio y lo convierte a Canadá como uno de los potenciales muy grandes de
de litio. México también tiene mucho, Sonora. Otra visualización del proceso. Ahora, mi gran Perú. En la izquierda ven el mapa de afloramientos de fuentes termales. Existe prácticamente todo. Yo y un amigo arquitecto, Daniel Maguiña, dice, pero mira, si tienes todo esto a lo largo del país, ¿por qué no diseñamos unos trenes? Y ahí vemos el sistema de trenes veloces. Y los trenes están para el futuro. Bueno, si no es energía geotérmica, que sea gas, pero en la selva están ya en un proceso de depletación, y en la costa hay como 10 cuencas con potencial de gas, pero va a tardar muchos años en ser evaluada y declarar económica o no. Ok, en el norte hay mucho viento, molinos de viento, en el sur hay lugar para energía solar. Puede ser eólica, puede ser solar, puede ser gas, puede ser geotermia, pero lo que sí quiero yo, igual que ustedes en su gran país de México, el Tren Maya, ven que es una solución, pero muy buena, porque son 1.500 kilómetros de línea y ustedes saben cuánto y costoso es viajar de la Ciudad de México a Mérida o a Cancún o a Ciudad del Carmen, donde sea. Los costos son pero gigantescos debido a que se consumen fluidos muy costosos. Y aquí vemos la línea de trenes en todo el mundo. Ven que México tiene un sistema muy bueno, está al sur de Estados Unidos, pero miren el color rojo entre Japón y China y Europa. Imagínense, India, Sudáfrica, Brasil. Brasil es el granero del mundo, exporta porque tiene trenes también. Ahora en China, todos esos colores rojos significan trenes de alta velocidad. Y solamente esas líneas dan la vuelta al mundo 2 veces. Imagínense, movilizar a 1.400 millones de gente no es fácil en aviones o en autos. La energía geotérmica es la batería más grande. Miren que si sumamos la energía atómica de carbón, petróleo, gas, viento y hidráulica, y lo multiplicamos por 2, lo elevamos a la potencia 10, eso no es nada lo que tiene la Tierra. La Tierra tiene para 15 millones de años de energía, así como estamos consumiendo hasta ahora. Es la batería más fabulosa que hay. Pero va a haber una gradación entre petróleo y gas y energía geotérmica. No va a haber revolución. Tienen un futuro. Muchos agradecimientos, muchísimos agradecimientos, y a ustedes por no haberse desmayado de sus asientos. Pongamos a nuestros países sobre rieles. Pongamos a nuestros países sobre rieles. Generemos confianza. Generemos confianza basado en el principio ESG. Medio ambiente, social y gobernanza. Muchas gracias, señorita Caterina. Gracias, ingeniero. Daremos paso a las preguntas. Sí, Adelante, Casiel. sí. Muchas gracias, ingeniero Francisco Porturas, por su excelente conferencia. A continuación, daremos paso a las preguntas. Y, bueno, Melissa Zárate nos pregunta, buenas tardes, maestro Porturas. ¿Qué podría mencionar sobre los sistemas no convencionales? Los sistemas convencionales van a seguir como una fuente muy importante de energía. ¿Por qué? Porque el gas lo vamos a necesitar. Y ahorita, mire, los no convencionales prácticamente son los que están salvando al mundo. Prácticamente, cuando en Perú no haya más gas de la selva,
yo tengo que importar gas licuado probablemente de shale gas. Y ya les mostré también de que donde haya gas, yo puedo también generar hidrógeno, que también es energía limpia para el futuro. El gas es menos contaminante también que, digamos, otro tipo de soluciones. Hay mucho futuro en esa área, pero fíjese, lo que aprende de no convencionales, lo aplica directamente aquí a geotermia. O sea que si le gusta no convencionales, que geotermia va a ser como comerse un helado de lúcuma, que es mi fruta favorita. Sí, gracias. Alberto Morales nos pregunta, ¿qué otros países considera capaces de emplear la tecnología para explotar hidrocarburo y energía geotérmica? Muchísimos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos campos. En California, ahora prefieren la geotermia que un poco más, pero también hay en Canadá, tenemos los campos de Alemania. En el Mar del Norte hay plataformas fijas que no se pueden, que van a durar más de 100 años. Estas se están transformando y con un potencial de ser utilizadas para energía geotérmica. ¿Por qué? Porque se han detectado anomalías y alta presión, por ejemplo, anomalías de temperatura de más de 160, 170 grados. Y eso es suficiente para generar energía eléctrica, ¿no? La coproducción es la clave, porque yo puedo, haciendo una revisión histórica de todos mis pozos, inclusive pozos cerrados, los puedo reabrir y utilizar esos acuíferos o salmueras para alta temperatura y utilizarlo para generar energía. Sí, muchas gracias. Y bueno, Esmeralda Cibrián nos pregunta, ¿qué tan viable ve la opción de la extracción de litio por medio de la geotermia? Ese sí que es una buena pregunta, porque justo hace el martes estaba hablando de eso. Porque mira, es mucho más fácil extraer un elemento como es el litio, que está en partes por billón, prácticamente ppm, disuelto en una salmuera, que extraerlo, por ejemplo, el litio que está como una impureza en una mica, que es una mica pero linda, es una mica rosada, se llama lepidolita, creo, y ahí está, mira, el litio como una impureza en la estructura atómica. Entonces yo voy a necesitar mucho más ácido, voy a necesitar mucho más soda cáustica, voy a necesitar mucho más agua, voy a necesitar prácticamente para 1 tonelada de spodumena, que también contiene litio, que es una pegmatita, voy a utilizar más o menos 700 megawatts hora para extraer el litio de 1 tonelada de material. Ahora los alemanes, mire, extraen boro y también litio y silicio de esos, de los campos termales. ¿Por qué? Porque mire, a alta temperatura hay más alto porcentaje de sólidos también, ¿no? Y esas partículas, en otros casos, como por ejemplo en Perú, que es en tobas y materiales volcánicos, ahí está litio dentro de la mica microscópica. Y eso es mucho más difícil extraerlo, porque prácticamente tiene que destruir la estructura atómica de la mica. Y por eso es que, mire, Canadá ya calcularon en esa zona de Alberta, en la formación Leduc, que esas salmueras pueden dar 7 millones de toneladas equivalentes de carbonato de litio.
es un potencial muy importante, pero el asunto es de que el litio es considerado como un material estratégico, pero hacer geoquímica de litio no es fácil, porque no es un elemento tan fácil de identificar como se hace para cobre, oro, plata, ¿no? Es una área que prácticamente va a crecer y ya se imaginan por qué va a ser importante. Porque fíjese, para el futuro nosotros tenemos que almacenar energía. Ahorita no almacenamos casi nada, porque utilizamos centrales térmicas, todo es para hoy, ¿no? Pero mire, cuando se incrementa el número de aviones eléctricos, trenes eléctricos, autos eléctricos, todo es eléctrico, vamos a necesitar, digamos, soluciones para almacenar. Y ahí está el litio. Por eso es que, mire, una tonelada varía entre 12,000 a 18,000 dólares. Es un elemento estratégico. Ustedes tienen unos campos, pero gigantescos, ¿no? De litio en el norte de su país. Muchas gracias. Giovanni Arroyo nos pregunta, bueno, buenas tardes, excelente plática, muy informativa para nuestro campo. Mi pregunta es, ¿cuál sería su consejo o recomendaciones para egresados en geofísica que deseen enfocarse en el sector energético de la geotermia, ya sea comenzar laborando en alguna empresa, maestría en México o en extranjero, desarrollarse más en cierta área, etcétera? Gracias y me gustaría estar en contacto con usted si usted es tan amable de proporcionar un correo electrónico. Sí, mire que es una pregunta muy buena y eso me gusta contestar. Hay muchísimas formas de enfocar esto. Ya les mencioné que tenemos que tener más mediciones cuantitativas, semi-cuantitativas, y para eso geofísica. Generalmente la geofísica que hemos estado utilizando en petróleo es sísmica 3D, sísmica marina, ondas P, ¿no? Pero para este tipo de trabajo hay que utilizar ondas S, ondas de otro tipo, métodos de refracción. Esa es para la parte de sísmica. Pero los otros métodos que se utilizan para evaluar estos reservorios son métodos que se llaman magnetotelúricos, métodos potenciales, métodos de resistividad. Ven que ese tipo de métodos se han estado utilizando parcialmente en minería. Es para la parte de geofísica. Geofísica es bueno. Ahora mire, lo puede hacer con drones también. No necesariamente tiene que hacerlo y irse al pantano, ¿no? Lo puede hacer con drones también. Esa área tiene mucho futuro. ¿Y sabe por qué? Porque mire, casi todo lo que vemos son modelos conceptuales. Yo tengo 180 modelos conceptuales de diferentes localidades, pero yo no sé a qué profundidad está, cuál es el gradiente, no sé. Y para eso yo necesito un poquito más de mediciones de geofísica. Lugares donde estudiar. Fíjese que ahorita toda Europa tiene becas para eso. Tiene becas en Alemania, tiene becas en Francia, tiene becas en Holanda, tiene becas en Polonia, en los países escandinavos. Y me gustaría también decirles que hay lo que se llama la Universidad de las Naciones Unidas. La Universidad de las Naciones Unidas tiene dos locaciones. Una es en Islandia y la otra es en Holanda, en Maastricht. Y ellos, mire, entrenan cada año como 500 en 3 meses, en diferentes periodos en Islandia, desde geofísica, desde medio ambiente, de ecología, de cómo resolver conflictos, y es un curso, pero muy, muy, muy bueno. Y los
compatriotas a veces ni siquiera solicitan, pues yo no sé si será por orgullo, ¿no? Pero hay que ver esos potenciales. Si no tienes que irte a Nueva Zelanda, en tu mismo país también hay muy buenos profesores. La profesora que enseña geotermia, uy, siempre tengo su nombre, pero justo ahora cuando quiero alabarlo me he olvidado, pero mi reconocimiento a la profesora. Ella estudió física, mire, pero ahora habla de rocas volcánicas y de magma y todo eso. ¿Por qué? Porque es un proceso físico. Y ustedes ya descubrieron por qué yo les mostré cómo fundir el manto. Es para que miren, todavía tienen oportunidad para los que no están egresados de tomarse un cursito extra de termodinámica. Eso les va a ser útil para todo, no solamente para geotermia, es útil para petróleo, es útil para todo. Es un curso que cuando comience a trabajar no va a tener tiempo para ir a estudiar todo eso. Y cuando está en la universidad, a veces lo consideramos un curso inútil, ¿no? Pero es un curso muy, muy útil para nuestro tipo de energía, entalpía. Todos esos son relacionados a termodinámica. Y no necesariamente tiene que volverse un matemático súper genio en eso, sino entender la parte conceptual. Eso es lo más importante. Hay futuro, hay mucho, mucho futuro. En Estados Unidos tienes, miren, la Texas Austin, ahí está Javier Guerrero, un brillante estudiante de Colombia. Él ha estado en la Universidad de Repsol en Madrid, ha estado en Colorado, todo. Mira, ahorita están trabajando en geotermia en Colorado, en North Dakota, todos los países, porque ya les mencioné que las tendencias son de esa dirección. Se necesita un poco más de energía alternativa, ¿ok? Muchísimas gracias por su respuesta. Israel Hernández nos pregunta, buenas tardes, ¿podría resaltar las principales contribuciones del petróleo y gas para la geotermia, sin las cuales esta no se podría explotar? La contribución de petróleo y gas es la tecnología, ¿no? Ya les mencioné, perforación, es perforación direccional. Y el segundo es completación. Se necesitan procedimientos, se necesita tipos de cemento. Y la tercera es mediciones, porque imagínense esos equipos con circuitos integrados, prácticamente se queman a 300 grados, ¿no? Imagínense cómo eran las mediciones en ese pozo de Islandia, donde se aterriza a 600 grados. ¿Qué herramienta tolera eso? ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué tipo de circulación? Es un área muy, 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 digamos, interesante para los que tienen experiencia en petróleo o para los que han estudiado petróleo y quieren ir a esa área también. Y para mí la clave para seguir en el campo de la energía es coproducción. Coproducción. Significa que si en un campo está ya bastante depletado y ya no tengo muchas saturaciones residuales, en vez de abandonar el campo, yo puedo utilizar esos acuíferos y esas altas temperaturas para generar energía, ¿no? Esa sería tal vez mi respuesta para ti. Sí, muchísimas gracias y bueno, a todos, muchísimas gracias por sus preguntas y muchas gracias al ingeniero Francisco Porturas por su excelente conferencia. A continuación daremos paso a continuación haremos la entrega de su reconocimiento. Le cedo la palabra a mi compañero Roberto Gaitán. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Porturas. A continuación haré lectura de su reconocimiento. ¿Ya se ve el reconocimiento? No, no se ve. ¿No? No. De repente tengo yo que dejar de compartir la pantalla, ¿no? Stop share. Ya se Ahora ve. sí. Disculpa, Sí, es que yo me emocioné mucho. Sí, no se preocupe. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra. La OPEG otorga este reconocimiento al maestro en Ciencias Francisco Porturas por su brillante ponencia en el evento Serie de Geoconferencias titulada Transición Energética y las herramientas de la ingeniería de petróleo-gas aplicada a la energía geotérmica, llevado a cabo el día 20 de noviembre del año en curso. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, maestro Porturas, por acompañarnos con su excelente ponencia. Miren, yo aprecio mucho y gracias por haberme dado la oportunidad de hablarles de una forma muy transparente. ¿Por qué? Porque yo creo en ustedes y yo les digo, miren, trabajar en energía es importante para nuestros países, para nuestro futuro. Nosotros necesitamos energía, necesitamos salud y responsabilidad social. Y si uno ve esa abreviatura ESG, Environmental Social Governance, es lo que también les puede motivar a ustedes para contribuir 1000% en el futuro. Y por eso es que yo les agradezco de verdad y siempre a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, maestro. También a nuestro auditorio les agradecemos su presencia en nuestra sexta geoconferencia y les hacemos la invitación para el día de mañana 21 de noviembre con otras dos grandes ponencias. La primera, impartida por el ingeniero Jesús Pereira Vidal, quien nos hablará acerca de fases en la industria petrolera a las 10 de la mañana. Y la segunda ponencia, impartida por Servicios de Ingeniería con Drones, quien nos hablarán acerca de drones, una tecnología que llegó para quedarse. A las 5 de la tarde los esperamos. Muy bueno. Bueno, hasta mañana. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sugerencias o dudas en nuestra página de Facebook OPEG. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.